les soy sincero de que verdaderamente no sé si reírme o llorar cada vez que me consultan supuestas afirmaciones del Papa Francisco. Pero le soy sincero, no, yo sé que no sé si reír o llorar es una frase común, una frase muy utilizada, pero es que verdaderamente algunas cosas me producen risa, pero como son falsedades inconcebibles y la gente las comparte como si fueran verdad, me producen un tremendo pesar, ¿no? Me producen mucha tristeza y en consecuencia no sé si reír o llorar sinceramente. Y esto lo digo porque recientemente a través de redes sociales un hermano me hace esta consulta, un mito más en la larga lista de mitos y de bulos, es decir, de difusiones falsas de supuestos dichos o supuestas enseñanzas, entre comillas, del Papa Francisco. Y este amigo me dice, Alejandro, está circulando un comentario de que el Papa Francisco acepta los divorcios para que las parejas no estén peleando. ¿Es cierto o no? Y por supuesto que no es cierto. En Así Prensa tenemos un observatorio de bulos y estamos constantemente publicando cuáles son los bulos que son falsos. Pero la verdad, hermanos, es que son tantos y surgen en tan remotos rincones de internet, o sea, alguien los pesca de un sitio y los comienza a circular por WhatsApp y WhatsApp se convierte pues en un reguero de pólvora, ¿no? Un hermano muy apreciado en Bolivia recientemente me hizo saber que en WhatsApp estaba circulando una supuesta carta mía al padre Linero, que ya mencioné en otro punto de vista reciente, ¿no? Y me hizo saber a media mañana, cuando yo estaba tranquilo en Denver, cumpliendo con mis trabajos de periodista, bueno, no tan tranquilo porque la situación en la iglesia no es tan tranquila, pero por lo menos preocupándome de mis asuntos, ¿no? Y de pronto me cae por sorpresa que está circulando todo esto, me manda un link incluso de cómo esta supuesta carta por WhatsApp había llegado a un par de cuentas de Facebook y en Twitter. Entonces, todas estas cosas aparecen en algunos rincones de internet, sabe Dios de dónde, sabe Dios cómo. Y lo importante, el mejor antídoto no es esperar que una página católica como la de Así Prensa haga una aclaración, porque no siempre va a poder hacer una aclaración suficientemente a tiempo. Y por las razones que explico, porque aparecen en los rincones más remotos de internet y circulan intensamente en algunos circuitos, ¿no? Y no en otros. Entonces, no siempre en Así Prensa nos enteramos de los bulos, ¿no? Obviamente los bulos más descarados y más populares, ¿no? Los famosos de que no es necesario creer en Dios para salvarse, o disfruta la vida, no te preocupes de las responsabilidades, que no necesitas ir a misa los domingos. Todos esos bulos que han circulado los hemos destapado, ¿no? Y hemos explicado cómo son mentira, o el famoso de que se necesitan santos de blue jean, de vaqueros y zapatillas, ¿no? Y tenis. Y esto no es así, el Papa nunca lo dijo, y explicamos de dónde se originó este texto, etcétera. Pero lo importante, hermanos, es que ustedes mismos tengan la agudeza de utilizar un medio muy sencillo, muy sencillo. Les llega un mensaje con tal y tal y tal texto que dice Papa Francisco, ¿no? Muy bien. La pregunta es, ¿de dónde viene ese texto? Por ejemplo, yo, Dios mediante, todos los domingos hago un resumen, tuiteo un resumen de las frases más importantes que pronunció el Papa Francisco en el Angelus o en el Regina Coeli del día, del domingo. Y me parece una manera bonita de colaborar con el domingo como Día del Señor, que recordemos las palabras del Papa, que meditemos en las palabras del Papa, que el Papa las toma del Evangelio del domingo, o sea que se conecta perfectamente con el domingo como Día de Dios y se conecta perfectamente con la lectura del domingo. Entonces, es como si sumáramos
la riqueza de una homilía, la que nos da nuestro sacerdote, con algunas reflexiones, una mini homilía del Pastor Universal, del Papa. Entonces, esto es un servicio valioso. Cuando alguien la circula, la retuitea. Entonces, cualquiera que ve el retweet puede preguntar a la fuente original, Alejandro Bermúdez. Me pueden preguntar, ¿de dónde ha sacado esto? Y yo voy a responder de el Ángelus del domingo y voy a poder vincularlo a un link de internet que dirija al documento original, ahí donde está recopilado oficialmente como pronunciado por el Papa. Entonces, la cuestión es esta, muy sencilla. ¿Cuál es la fuente? Si tienes alguna duda, ¿cuál es la fuente? ¿No? Y si alguien te manda un texto que abajo dice firmado Papa Francisco o que dice Papa Francisco, envíale al que está distribuyendo ese texto, y si es posible con copia a todos los que él le ha copiado, diciendo cuál es la fuente de este texto. Entonces, este hermano te va a decir una cuenta en Facebook. Ajá, una cuenta en Facebook ya es un poquito sospechosa. ¿Cuál es la cuenta de Facebook? Vas a la cuenta de Facebook y en la cuenta de Facebook preguntas cuál es la fuente, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el mensaje este de que hoy se necesitan santos en blue jean, en vaqueros y en zapatillas, en tenis, uno va a descubrir que finalmente se remonta a un medio de comunicación completamente perdido, pues ahí ornitorrinco news, ¿no? Y uno dice, bueno, con toda razón, dice, si el Papa ha dicho algo tan importante, ¿por qué no está en otros medios? Si no confías en los medios seculares, ¿por qué no está en otros medios católicos? ¿Por qué no lo tiene así prensa? ¿Por qué no lo tienen los medios católicos más importantes? ¿Por qué no está en la página oficial del Vaticano? ¿No? Entonces, tomas un pedazo del texto y lo pones en Google a ver si te lleva a una página del Vaticano. Si tú haces eso con un texto del mensaje dominical del Papa, te va a llevar a una página del Vaticano, muy probablemente. Especialmente si lo haces con textos sacados de encíclicas, etc. Te va a llevar inmediatamente a la página del Vaticano. Y cuando, en cambio, pongas de que no es necesario ser feliz para salvarse, te va a dar unas cuantas páginas de Facebook, y no es necesario creer en Dios para salvarse, perdón, ¿no? Te va a dar unas cuantas páginas de Facebook y un par de ornitorrinco news que están ahí y no aparecen en ninguna fuente confiable. Entonces, es un trabajo muy, muy ligero, no es gran esfuerzo, ¿no? Y que realmente vale la pena, amerita que lo hagamos. Entonces, no me creas a mí, créele a los resultados de tu propia búsqueda. Y no contribuyamos con mitos absurdos, ¿no? Que en el fondo le hacen daño al pontificado. ¿Por qué? Porque le pueden parecer frases simpáticas para unas personas que están divorciadas, que digan, sí, el Papa prefiere que las personas se divorcien para que no estén peleando, ¿no? Eso es muy agradable para algunas personas del mundo, pero es escandaloso para unos esposos católicos que están luchándola para no separarse y que están poniendo todos los medios posibles, están yendo a consejería, están tratando de ser pacientes el uno con el otro, teniendo conversaciones difíciles en momentos que son absolutamente tensos, ¿no? Y que pueden ser difíciles para toda la familia. Escandaliza a estos esposos. Estos esposos están tratando de salvar el matrimonio al cual se han comprometido por el resto de sus vidas. Y alguien viene a decirles, no, el Papa dice que te puedes divorciar nomás, que es mejor para que no estén peleando. Es un absurdo, es un crimen, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros entendamos la auténtica naturaleza de lo malo, lo dañino que pueden ser estas enseñanzas, estas falsas enseñanzas, si son difundidas por nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos la certeza de que es del Papa, si suena demasiado extraño, especialmente a estas alturas, escuchando al Papa en sus homilías,
uno ya se ha familiarizado con el estilo del Papa y puede ver que estas son cosas extrañas, cosas que no son compatibles con la realidad. Y en ese caso, como no compatibles con la realidad, tenemos que cuestionarlas. Y por cierto, asegurarnos de no difundirlas. Cuando estés en duda, hermano, no contribuyas al error. Cuando estés en duda, hermana, no lo difundas. Hasta que no te conste que efectivamente esas son palabras del Papa. Porque al final siempre vas a tener la oportunidad de encontrar palabras verdaderas que puedes difundir y compartir. Que tengas un buen día.